En la actualidad es común no encontrar productos disponibles en las tiendas, sufrir demoras en las compras por internet o que las empresas experimenten escasez de insumos. Casi todas las industrias están soportando estos problemas, los cuales inicialmente se atribuyen a la pandemia, pero yendo un poco más allá, la principal razón es que hay una escasez mundial de contenedores. Hay varias preguntas que se podrían abordar respecto a este tema. ¿Por qué es tan popular en la actualidad el uso de los contenedores? ¿Por qué hay una escasez mundial de estas cajas metálicas en 2021? ¿Y cómo podría estar agravando el problema los generosos subsidios y cheques entregados a los estadounidenses desde el año pasado? Las primeras formas de transporte marítimo se dieron hace miles de años, pero solo fue hace unos 60 años que el contenedor se popularizó a nivel mundial. Antes la mayoría de las mercancías se transportaban a granel, es decir, en bolsas, cajas o barriles, pero uno de los problemas de este método era el tiempo y la mano de obra dedicados al cargue y descargue de los barcos. A partir de esto, un empresario estadounidense se dio cuenta de que sería mucho más sencillo y rápido disponer de un contenedor que pudiera ser cargado directamente de un vehículo a un barco y del barco a otro vehículo sin necesidad de descargar una a una todas las mercancías. El contenedor significó ahorro en tiempo y dinero, hizo casi imposible el robo de mercancías y podía moverse fácilmente entre barcos, camiones y trenes. Con la estandarización de los tamaños de los contenedores de 20 y 40 pies, los barcos podrían diseñarse desde un principio para transportar contenedores, y fue así como empezaron a surgir buques cada vez más grandes, pues el marítimo es el transporte más barato. No se requiere construir carreteras ni tampoco mucho personal para transportar 10.000 contenedores de un continente a otro. Por eso es que el 90% de las mercancías se mueven en contenedor. En todo el mundo hay cerca de 180 millones de contenedores, cantidad suficiente para satisfacer el comercio mundial en condiciones normales. De modo que la otra pregunta es por qué en 2021, cuando el mundo apenas está saliendo de la recesión mundial de 2020, hay una escasez global de contenedores. Entre marzo y abril de 2020, cuando el virus se extendía por todo el mundo desde China, la mayoría de los países aplicaron cierres de fronteras, cuarentenas obligatorias y cierres temporales de la mayoría de fábricas y empresas. El comercio internacional se redujo al mínimo, las importaciones y exportaciones se habían frenado, y para evitar la caída en las tarifas marítimas, las empresas de transporte redujeron el número de buques en el mar, muchos de estos a reparaciones y mantenimiento. Pero mientras el resto del mundo apenas conocía la gravedad de la pandemia, China se recuperaba. Sus fábricas reabrieron rápidamente y casi que de inmediato se convirtió en el proveedor mundial de suministros médicos, de productos para adecuar las oficinas y gimnasios en casa y de nuevos productos electrónicos para estudiar virtualmente. Esta gráfica muestra el fuerte incremento de las exportaciones chinas, es decir, China reanudó sus exportaciones antes que el resto del mundo. Entonces los contenedores que se enviaban con mercancía desde Asia a Norteamérica y Europa no volvían en dirección contraria porque simplemente en estos lugares seguían luchando contra el virus, por lo cual no había mucho que exportar. Lo que sí había era una producción reducida a las actividades vitales y una mano de obra limitada. Como consecuencia había millones de contenedores vacíos ubicados en los puertos de los grandes mercados o en las bodegas al interior de los países y no en los puertos asiáticos que era donde se necesitaban. A finales del 2020 los buques con contenedores seguían llegando desde Asia, pero se seguían acumulando porque no había suficiente personal en los puertos ni camioneros que evacuaran los contenedores de los barcos. Por ejemplo, un contenedor en Estados Unidos normalmente se demoraba 2 días desde que salía del puerto, llegaba al punto de descargue de la mercancía y volvía al puerto. Durante esta coyuntura, este proceso se está demorando hasta 2 semanas, y en la actualidad en el país norteamericano existe un desequilibrio, porque de 100 contenedores que llegan solo se exportan 40. Esta escasez de contenedores en los puertos asiáticos dispararon los costos de transporte. Desde noviembre de 2020, el costo promedio de enviar un contenedor de 40 pies desde Asia a Europa se ha triplicado, pasando de unos $2.200 a más de $7.900, y las tarifas desde Asia a Estados Unidos han pasado de $2.000 a $4.500. Este aumento de tarifas ha afectado especialmente a empresas que trabajan productos con márgenes reducidos como los textiles. Otras empresas con productos de alto valor como los teléfonos móviles han optado por el transporte aéreo. Están siendo tan lucrativas algunas rutas marítimas para las empresas navieras que no están esperando la carga para traer los contenedores de vuelta, sino que los envían vacíos a los puertos asiáticos. Se esperaba que la escasez de contenedores se aliviara un poco cuando llegaran las vacaciones en China del nuevo año lunar, porque tradicionalmente hay cierre de fábricas, de modo que en teoría se iba a ralentizar el volumen de exportaciones. Pero esta idea nunca se materializó. Muchas fábricas siguieron trabajando durante las vacaciones para seguirle el ritmo a la demanda mundial. Como si fuera poco, la producción de nuevos contenedores es baja,
El ritmo ya había caído desde 2019, pero se redujo aún más a comienzos de la pandemia en 2020. Los fabricantes chinos, que dominan el 90% de la oferta global en la fabricación de contenedores, están cobrando un 50% más por cada contenedor. El pronóstico es que la escasez de contenedores y la congestión portuaria pueden prolongarse hasta finales de año, ya que se espera que la recuperación de las economías estadounidense y europea mantengan una alta demanda por productos chinos. Esta es la imagen que mejor podría describir la situación. Decenas de buques cargados con miles de contenedores alrededor del puerto de Los Ángeles en Estados Unidos a la espera de ser descargados. Ahora solo queda una pregunta por responder. En Estados Unidos hay en teoría 10 millones de desempleados, pero a la vez las empresas están teniendo dificultades para contratar trabajadores. Y precisamente uno de los cuellos de botella respecto a la congestión portuaria y la escasez de contenedores era que no había suficiente personal, especialmente camioneros, para evacuar rápidamente los contenedores que llegaban. Eso tenía sentido cuando nadie estaba vacunado y muchos trabajadores estaban confinados en sus casas. Pero en abril de 2021 no tiene mucho sentido que con gran porcentaje de la población vacunada y sin tantas restricciones a la movilidad se sigan teniendo problemas de logística en los puertos debido a la falta de personal o que las empresas estén teniendo dificultades para encontrar nuevos trabajadores. Según Bloomberg, en una encuesta realizada en febrero de 2021 por la Federación Nacional de Empresas Independientes, el 40% de las empresas encuestadas manifestó que tenían puestos de trabajo que no podían cubrir. Esta cifra es la más alta desde 1974, la cual tendría sentido si la tasa de desempleo estuviera muy baja, pero como lo mencionamos todavía hay más de 10 millones de desempleados. Por lo tanto, una explicación podría ser que las personas están eligiendo vivir con los generosos subsidios del gobierno de los Estados Unidos. Según una encuesta de Yahoo Finanzas respecto al último cheque que recibieron millones de estadounidenses por $1.400, solo el 41% lo esperaba gastar. En otras palabras, la mayoría de estadounidenses no necesitaban estos cheques, por lo cual se podría deducir que todos estos beneficios generalizados del gobierno, sumados a los subsidios de desempleo desde hace más de un año, están generando incentivos perversos, como que las personas prefieran vivir del Estado que conseguir un trabajo, al menos temporalmente. En consecuencia, no es extraño que en algunas familias estén recibiendo mayores ingresos sin estar trabajando que cuando trabajaban y recibían un salario. Esto no quiere decir que sea la causa principal del problema de congestión en los puertos estadounidenses. De hecho, la escasez de camioneros en Estados Unidos viene de años atrás, pero los generosos subsidios y ayudas por tanto tiempo sí podrían estar influyendo y agravando el problema de escasez de mano de obra en toda la cadena logística de transporte. La pregunta que quedaría es hasta cuándo seguirá Estados Unidos con este tipo de políticas, porque pareciera que las empresas estuvieran compitiendo contra los estímulos federales para conseguir trabajadores. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar hasta el final.